Hola, bienvenidos a esta Odisea Submarina. Soy Débora Mavaire. Me escapé de las redes y vengo a proponerte que dejemos un rato a la orilla y vayamos a recorrer el mar de la información. Hoy te llevo a un lugar que cuando lo veas va a cambiarte para siempre. Acompáñame. Emmirriada y huesuda se plantó ante el comisario. La comida que les estaban dando era asquerosa y además era cara. Con convicción le explicó que si le traían cacerolas y víveres, le demostraría que con menos dinero podían alimentar a las detenidas mucho mejor y se enfermarían menos. La jovencita de la calle, que aún no cumplía los 18, exponía una lógica difícil de refutar, pero si aquello terminaba con la huelga de hambre de las presas, el comisario estaba dispuesto a darle la oportunidad. Desde ese día se acabó el hambre en esa cárcel. Ella fue liberada en pocas semanas. Había estado detenida sin pruebas. Su prisión, que duró 9 meses, parió a la dirigente. Su primera cuna había sido una caja de cartón donde su madre, en una noche oscura, la arropó antes de dejarla en la puerta del hospital. Las enfermeras y los médicos la cuidaron y encontraron un hogar para ella. En la familia la protegieron, la alimentaron, la educaron y le enseñaron solidaridad. Una tarde de uno de esos tórridos veranos, fueron a la pileta. Ella apenas tendría 6 años. Al momento de pagar la entrada, el boletero le advierte a sus padres: la negrita no pasa. Como un rayo atronador, el silencio quebró el bullicio natural del grupo de hermanos. Su padre dijo entonces: nosotros tampoco. Se dio media vuelta y todos se volvieron a la casa. La negrita, que apenas sabía contar, en los ojos socarrones de aquel servil empleado, entendió la injusticia antes de que se la expliquen. Con la mayoría de edad llegó un trabajo y con él la militancia en la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE. Las marchas pidiendo salarios justos le grabaron en todo su ser que sólo la organización vence al tiempo. En cada marcha de trabajadores, un séquito de niñitos acompañaba, esperando algo para paliar el hambre. La negrita, ya mujer, se llevó a varios a su casa para darles la merienda. Grupitos de hermanos, de amigos. Los chicos con más hambre que cuerpo llegaban y respetuosamente se sentaban en la mesa mientras devoraban con los ojos y el alma cada una de esas tostadas como si fueran el manjar de los dioses. Al día siguiente vinieron más, y luego más. Oleadas de niñitos flaquitos golpeaban su puerta cuando el neoliberalismo de los 90 les robaba el trabajo a sus padres y el pan a ellos. En la televisión, único entretenimiento gratuito por aquel entonces, señores muy atildados hablaban de descartar seres humanos porque ellos necesitaban $10.000 mensuales para vivir. Y en esos ojos socarrones de aquel ser vil, empleado, vio la injusticia bailándole otra vez. Al hambre impuesta de prepo le opuso la organización. Le pidió a los pibitos que cada uno trajera lo que podía: medio kilo de azúcar, un paquete de yerba, 2 tortillas, una media luna. Y así nació la copa de leche. Allí nadie se iba a dormir con los monstruos del hambre gruñéndole en las entrañas. Por la noche, al menos, por una noche, ella había ganado. Claro que algunos no tenían familia que los espere. Sus padres habían conseguido trabajo como peones temporarios para levantar cosechas y se habían quedado solos esperando su vuelta. Otros ni siquiera tenían casa, ni familia, y estaban en la calle como ella había estado alguna vez. Entonces se hizo cargo de todos. Llegó a adoptar a 20 chicos para que tuvieran una tutora legal
y los aceptaran en la escuela o los atendieran en un hospital. Para solventar la copa de leche, construyó un horno de barro. Unos juntaban leña, otros amasaban pizzas, panes, lo que podían, y otros vendían, y con lo recaudado se compraban más insumos para hacer más pizzas y más panes. Más manos se fueron sumando a ayudar, y así nació la organización social que llegó a disputar el lugar a los empresarios y a los políticos, a los seres viles y a los empleados. Empezaron construyendo bloques de cemento y baldosones. La crisis del 2001 había dejado sin trabajo a demasiada gente. Algunos se sumaron a la cooperativa y, como antes, después vinieron más y más y más. A partir del 2003 recibieron planes para la construcción de viviendas. 54 metros cuadrados con 2 habitaciones, cocina, comedor, baño y lavadero. El costo que pasaron en la licitación fue de un 30% menos que el que pasaban las constructoras comerciales. Todos trabajaban, todos ganaban su sueldo, todos estaban asegurados, todos tenían sus aportes jubilatorios. Nadie, absolutamente nadie, quedaba afuera. Pasaban todos. Repartió el trabajo sumando más brazos, aunque ganaran menos. La experiencia fue demoledora. Levantaron 200 casas en 6 meses. La constructora que seguía en orden por la licitación había ofrecido levantarlas en 2 años. De este modo, 3.600 viviendas fueron construidas y después, como antes, se sumaron más y más y más, 5.000 en distintas localidades. Cada grupo habitacional contaba con cibercafé, telecabinas, minimercado, polideportivo con canchas de fútbol, de básquet, hockey, rugby y pileta de natación, para que ningún chico tuviera que sufrir el calor ni la humillación de que no lo dejen entrar por tener la piel más oscura que el resto. ¿Y sabes qué? Entraban gratis. Construyeron 3 escuelas que desde el nombre imponían dignidad. Una fue la escuela Olga Aredes, nombrada así por la esposa de Luis Aredes, secuestrado y asesinado en dictadura en la noche del apagón, organizada por Carlos Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma. La otra se llamó Germán Abdala, el dirigente de ATE, uno de los primeros en liderar un paro en 1979, cuando muchos sindicalistas se escondían, o lo que es peor, transaban. Y la escuela Bartolina Sisa, en homenaje a la dirigente que se plantó a los conquistadores españoles en 1780 liderando la insurrección aymara. En la secundaria, de manera extracurricular, estudiaban historia del movimiento obrero, historia de los pueblos originarios y una materia que llamaron autoestima. Y sin dudas, debe haber sido interesante esta propuesta por fuera del horario normal de clases, porque entre 2003 y 2016 la matrícula de las escuelas de la organización pasó de 150 alumnos a tener más de 5.000. Los sueldos de los docentes de las escuelas los pagaba la organización. Cada escuela tenía biblioteca, laboratorio, sala de computación. Eran establecimientos educativos de gestión social, únicos de estas características en toda la provincia. La escolarización inicial y primaria se complementaba con talleres de carpintería, técnicas agropecuarias, artes, deportes y danza. En 2010 se creó el Instituto Superior, que ofrecía carreras técnicas de 3 años, como agente sanitario, turismo, diseño, producción de indumentaria, economía social y enfermería. Se matriculaban unos 1.000 alumnos al año. Levantaron 2 centros de salud, donde atendían 42 médicos, enfermeros, bioquímicos, farmacéuticos. Funcionaban allí además una farmacia y un laboratorio. Adquirieron un tomógrafo y un mamógrafo y 2 ambulancias de alta complejidad equipadas para el traslado y la atención de pacientes críticos y no críticos. La atención y los remedios eran gratuitos para los socios de la organización, pero cualquier persona podía atenderse ahí.
En apenas 4 meses construyeron el CEMIR, un centro de rehabilitación con pileta climatizada, gimnasio, cámara Gesell, psicólogos, psicopedagogos y salas acústicas para el tratamiento de discapacidades auditivas. Aún hoy es el más completo centro de rehabilitación provincial. Los centros de salud y el de rehabilitación tenían atención médica y remedios gratuitos para los afiliados. Con fondos del Ministerio de Desarrollo Social se levantaron 6 fábricas. Varias producían los materiales para la construcción de viviendas, pero también una textil donde se cosían guardapolvos, jeans, cortinas, sábanas, toallas. Todas las fábricas vendían su producción al público, a las empresas, a instituciones, a municipios y a los mismos centros comunitarios. Organizó a 15.000 personas. Todas comieron. Todas supieron lo que es la dignidad de tener un techo sobre sus cabezas y las de sus hijos. La tranquilidad de tener un plato de comida en la mesa y la de saber que ningún familiar moriría sin atención médica. Con ella supieron que podían acceder a una piscina y disfrutar de un tobogán acuático sin que nadie les dijera: la negrita no pasa. Gracias a ella, a su visión de futuro, a su generosidad, pudieron dejar de bañarse en un río con olor a perro muerto, rodeados de basurales, porque era el único lugar que les habían dejado sin privatizar. Sus brazos enjutos fueron más poderosos que el medio milenio de opresión que arrasaba sus vidas. Esa mujer, pequeña, delgada, traspasó las fronteras y llevó su organización, esa que es la única que vence al tiempo, a otros lugares del país. Y claro, no le perdonaron que multiplicara los panes cuando otros regalaban hambre. Porque la grandeza de su obra debió ser ocultada bajo kilos de papel de diario manchado con sangre y robado en una mesa de torturas. Ningún gobierno jamás había hecho tanto por la población de esa provincia, y eso expuso la mediocridad de los dirigentes que llegan al poder con apoyo de los empresarios precarizadores o esclavistas. Habían armado toda una puesta en escena para matarla, pero el destino intervino, y una cubierta en mal estado desbarrancó el micro con los actores de una masacre anunciada. Esto debería haber expuesto la trama oculta de los servicios de inteligencia, los informes truchos, el armado del terrorismo de Estado para justificar su asesinato. Pero la cobardía y la desidia de los dirigentes pudieron más. Enterraron a los 62 gendarmes, casi escondidas, y con el silencio cómplice de los que hacían turismo presidiario. Ocultaron bajo ríos de tinta y kilos de papel de diario manchados con más sangre el accidente y su operación. Sin disimular, usaron las armas judiciales, esas, que son menos controvertidas que una bala, pero tan eficientes como la muerte, porque después de todo, un preso en nuestro país es un muerto cívico. La encerraron primero, la judicializaron después, la sentenciaron años más tarde, sin pruebas, con testigos comprados. Le quitaron la personería jurídica a la organización, de modo que si trabajaban, entrarían inmediatamente en la ilegalidad. Persiguieron a los cooperativistas, desmantelaron las fábricas y les ofrecieron bajar la cabeza y aceptar trabajar como mano de obra precarizada por 1/3 de lo que cobraban. No podían rechazar la oferta. Si se rebelaban, serían encarcelados igual que ella. Y si no aceptaban, les quitarían sus casas porque no podrían pagar la cuota. A las escuelas les quitaron autonomía y recursos. A sus hijos les negaron la matrícula a las escuelas que ellos mismos habían construido y gestionado. La Inquisición neoliberal venía a someter a latigazos a los pobres, a los negritos, a los desposeídos, a no dejarlos pasar. El parque acuático fue destruido a mazazos y se robaron los caños de agua para asegurarse que, de ninguna manera, pudiera volver a funcionar la pileta
que daba alivio durante el calor estival. Las fábricas fueron abandonadas con todas sus maquinarias dentro, hasta convertirse en hierros arrumbrados. Se robaron las ambulancias. En medio del saqueo a los centros de salud, a escondidas, una mujer rescató y ocultó de los vándalos lo que creyó que tenía más valor: la balanza para pesar bebés. Porque esas mujeres y esos hombres que casi murieron de hambre cuando sus cuerpitos de niños eran asustados por el neoliberalismo, crecieron y fueron parte de la comunidad organizada que les permitió sobrevivir. Saben en su propia piel que alimentar a los niños es alimentar el futuro, que en la noche más oscura, aún en la intemperie más feroz, el futuro no se rinde mientras los corazones conserven luz. Y la luz que encendió ella está ahí. Yo ni la nombré, pero vos sabés perfectamente de quién te hablo. No es magia, es milagro. Te avisé que no ibas a salir igual de este recorrido. Ojalá hayas logrado ver lo que bajo toneladas de papeles manchados con sangre los seres viles y sus empleados nos quieren ocultar. Esta es una realización independiente, así que tengo que pasar la gorra virtual. Si querés colaborar con esta patriada, podés hacerlo en mabaires.mp o mabaires.dni. También podés colaborar difundiendo mi trabajo o suscribiéndote al canal. Ojalá haya puesto luz ahí donde otros pusieron sombra. Te espero el próximo jueves para una nueva Odisea Submarina. ¡Chao!